La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Muchos de nosotros queremos, anhelamos, buscamos que Dios nos muestre sus secretos, Dios nos revele lo que está oculto, lo que está detrás de un mensaje, de una palabra, de un color, de cualquier cosa en particular. Pero no le hemos dado cuenta o no creemos de que para que Dios me muestre sus secretos, para que Dios me use, como la canción que enviaban anoche, úsame Señor, quiero ser usado, quiero ser una vasija de honra para el Señor. Pero queremos, pero no hacemos lo que la Biblia nos demanda, lo que la Biblia nos pide, y es ir a escudriñar la palabra de Dios. Si nosotros no escudriñamos su palabra, si nosotros no vamos a mirar lo que está en la Escritura, pues no vamos a conocer los misterios del Señor, no vamos a conocer lo que Dios tiene oculto, lo que Dios tiene detrás de él, o lo que significa cuando Pablo dice que mi vida está escondida en Cristo, con Cristo, en Dios. Y eso hace referencia a que a la luz que me va a dar a mí una enseñanza. Porque recuerda que Jesús es la luz. ¿Y es la luz de qué? Del primer día. Era lo que aprendíamos en el ayuno. Si nosotros en estos tiempos el mundo se está moviendo en la luz del cuarto día, que es el sol, la luna y las huestes, que son las estrellas, según lo que nos enseña la palabra. Por eso a veces la gente dice, ay, cómo me gustaría tener el conocimiento que tiene Pepito, la revelación que tiene Menganito, y codiciamos lo que tiene la otra persona, que a lo mejor lo ha conseguido leyendo, escudriñando, trasnochando, dejando las cosas del mundo para seguir las cosas del Señor. Entonces, nosotros, usted quiere ser una vasija de honra, quiere ser un enviado por el Señor para llevar la palabra, para llevar el mensaje, tenemos que conocer los secretos de Dios. Porque desafortunadamente nosotros estamos en el tiempo de ¿qué? De la era de la mentira. Mucha mentira con respecto a la palabra de Dios, muchas enseñanzas falsas de lo que no tiene nada que ver con la parte espiritual y la cercanía que me debe dar a mí la Escritura para poder tener una relación. Por eso cuando nosotros vimos el secreto o todo el mover de la serpiente, que la serpiente es símbolo de engaño, de mentira, de veneno de áspid, de todo lo que ya nosotros sabemos. Y es importante que nosotros estudiemos la palabra para que cuando vengan estos predicadores, cuando vengan estos falsos maestros, falsos profetas, falsas doctrinas, usted y yo podamos identificar dónde está la falsedad y dónde está la verdad. Porque yo no sé si ustedes lo saben, pero hubo una reunión hace unos días por allá en un país
Y dentro de esa reunión de todos los religiosos del mundo estaba un predicador que tiene una iglesia inmensa, no sé si es de Puerto Rico o de Costa Rica, y haciendo alianza con la iglesia romana. Usted se imagina todo ese gentío que tiene este predicador que fue a hacer alianza con todas estas doctrinas erradas y equivocadas. Te vuelvo y le digo, hermano, que porque un predicador tenga 3 orquestas, tenga una casa quinta, tenga avión propio, tenga lo que tenga, no me garantiza que sea una persona espiritual. Los bienes no son garantía de que yo estoy en la parte espiritual. No tiene nada que ver. Al contrario de lo que dice el Señor. Los bienes, las riquezas y todo lo que el mundo da me aparta del Señor y coloca un velo para que yo no pueda verlas. Entonces, Dios está levantando, y Dios viene de mucho tiempo atrás levantando profetas, levantando maestros, levantando personas que hablemos la verdad de la palabra. Que lo que usted escucha solamente se sujete a este manualito, a este librito. Podemos decir miles de cosas, pero si lo que yo hablo, si lo que yo digo no me lo respalda la escritura, yo no lo recibo y yo cierro mis oídos a esa enseñanza o a esa prédica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no viene del Eterno, no viene de la palabra de Dios. Por eso es importante conocer la escritura, porque el mismo Señor dice que aún los mismos creyentes van a ser engañados. Entonces usted y yo, si somos lectores, si somos escudriñadores, si conocemos el lenguaje del Señor, podemos identificar qué es del Señor y qué no es del Señor. El mismo apóstol Pablo nos dice, tome lo que es del Señor, tome lo que es de la parte espiritual y lo demás deseche. ¿Por qué? Porque vuelvo y le repito, hemos entrado en la etapa de la mentira, en donde el mundo cambia, en su mundo secular cambia de año ahorita, y resulta que Dios ya inició el tiempo de Él. Entonces, como nosotros desconocemos, pues por un lado vamos por aquí, por otro lado por aquí, por otro, pero el Señor dice, alíviese lo que dice la escritura. En el mundo estamos, pero yo no vengo a hacer lo que hace el mundo, ni a creer lo que hace el mundo, ni a disfrazar las fiestas de diciembre con otro nombre, y al final yo estoy haciendo lo mismo, ¿ya? Porque el diablo viene disfrazado como ángel de luz. Aparentemente estamos viendo y resulta que no, ¿ya? Bien. Dice Salmo 25:14. Dice, los secretos del Señor son para los que le temen. ¿A quién Dios le va a mostrar sus secretos? Aquellos que sentimos temor de las cosas de Dios. Aquellos que caminamos de acuerdo a lo que dice la Escritura. Aquellos que nos apartamos, nos alejamos ¿de qué? De lo que no me acerca a las cosas del Señor. Dice, y Él le dará a conocer ¿qué? Su pacto. ¿De para quién son los secretos? Para aquel que siente temor de Dios. Para aquel o para aquella que no nos alejamos del camino, sino nos acercamos al camino del Señor. Y eso me lo da a mí ¿qué? La palabra. Recuerden lo que dice el Salmo, el Proverbio 6:23, si no estoy mal, donde dice, lámpara a mis pies es el mandamiento y la enseñanza es la luz. Jesús, cuando dice que nos invita a que llevemos su yugo, ¿a qué hace referencia? ¿Qué me quiere decir la palabra de Dios cuando el Señor me dice, llevad mi yugo? Llevar el yugo del Señor implica que yo sea su discípulo. No es que me van a poner aquí una cadena, ni me van a poner aquí un montón de cosas. No. Dentro del pensamiento del Señor, dentro del pensamiento de Cristo, llevar el yugo de Cristo es ser su discípulo. Y ser su discípulo indica que yo tengo que hacer, creer en lo que me enseña la Escritura. ¿Ya me hago entender? ¿Cuál es el yugo del Señor? La mansedumbre, la tolerancia, la verdad. Y si yo soy discípulo
discípulo del Señor, yo tengo que unirme a Cristo. Y eso es lo que el Señor en su palabra nos quiere invitar a que llevemos su yugo, es decir, sea su discípulo. Caminemos de acuerdo a lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque, digamos, analizando, estudiando, porque la verdad he estudiado mucho, he leído mucho, y para poder uno entender, digamos, el mover actual en que ha entrado el mundo y que la gente no se ha dado cuenta. El solo hecho de que prendieron los televisores para ver el mundial, ya usted le abrió la puerta al enemigo para que entrara a través de todos sus logotipos, a través de todas sus cosas y de toda la influencia que tiene este mundial, que es donde nos está dando a nosotros una visión, o nos está diciendo: usted participó, usted entró, usted se regocijó, usted participó, pues la lleva. Por eso el Señor dice: tengamos cuidado, hermano. Si nosotros no leemos la Escritura, si nosotros no conocemos, y si usted mira en las redes sociales, mucho se está hablando sobre la serpiente Uroboros, que hace referencia a ¿qué? A la serpiente que se come a sí misma, que representa el círculo, que representa la eternidad, que representa el símbolo infinito, que representa todo lo que significa este mover, en el cual, sin querer queriendo, nos entraron, participaron, y ahí nos toca orar y decirle al Señor. Esto no quiere decir que el fútbol sea malo, no, es todo lo que está encerrando esta situación. Estamos viendo muchas cosas, están pasando muchas cosas donde han pasado situaciones. Pero bueno, aquí ya nosotros el Señor nos está abriendo los ojos. ¿Para qué? Para que tengamos cuidado. No todo lo que se muestra, no todo lo que aparenta ser. Yo tengo que ir a la presencia de Dios y decir: Señor, esto, porque uno está viendo, y en las redes sociales usted mira, en muchas cosas se está hablando de la era de la serpiente. Se está hablando de este Dios, de este engaño en el cual el mundo ha entrado, y que a partir para el año secular, para el hombre, para el mundo, se va a entrar en una situación muy dura, muy difícil. Los desplomes que va a tener las economías, o sea, una cantidad de situaciones que va a vivir el mundo, producto de que entramos en una época, en una era dura y difícil, de mucha mentira, de mucho engaño. Pero como dice el Señor, si nosotros nos mantenemos leyendo la palabra, nos mantenemos leyendo la Escritura, escuchando hombres y mujeres que hablen verdad, que hablen la palabra del Señor, pues tengo que alistarme. Ahora, yo me pregunto algo: ¿por qué nosotros hablamos de profecías diferentes a las que están aquí? Es que el Señor me dijo que para el 2023 va a pasar esto. No, si es que ya todo está escrito acá. Entonces, por eso los predicadores se caen, se desploman y dicen una cantidad de cosas. Ya todo está escrito. Lo único que nosotros estamos es caminando para que las profecías se cumplan en los tiempos establecidos por Dios. Y la tarea de nosotros es orar, mantenernos en santidad y caminar de acuerdo a lo que dice la Escritura, ¿ya? Entonces uno escucha a predicadores, a mujeres que se dicen ser, pero que no son, como dice una de las iglesias: he probado si son y resulta que no son. Entonces son las situaciones o las circunstancias que se van a presentar, pero debido al cumplimiento de las profecías, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra del Señor. Ahora, digamos, yo en el día de ayer, que fue, la verdad que me gocé mucho estudiando la palabra, me gocé porque había terminado en la mañana de estudiar el tema de hoy, y yo dije: ay, ¿qué me pongo a hacer? No quiero ver televisión, Señor, quiero hacer algo, y me puse a leer la Biblia.
¿Por qué? Porque me llama la atención es la palabra, me puse a leer Apocalipsis 13, que habla sobre la bestia, igual que lo habla Daniel, y resulta que la bestia de la que nos habla Apocalipsis es la reunión de las de los 3 o 4 bestias de las que nos habla Daniel. ¿Ya? Ese es el conjunto, es la suma de todos esos de Daniel en esa sola bestia. Entonces uno empieza a analizar y uno empieza a mirar y yo decía, uy Señor, es impresionante, allá sale de la tierra, aquí sale del mar, y cuando habla del mar, pues está hablando de personas, está hablando de naciones, está hablando de gente, de pueblos, porque eso es lo que tenemos que entrar a conocer. Y un sinnúmero de cosas que aprendí y que otra cosa de la que usted debe tener en cuenta es cuando usted lee Daniel, el primer capítulo, que lo leí ayer, porque para que usted entienda Daniel, para que usted entienda Apocalipsis, usted debe comprender a Daniel, ¿ya? Entonces, cuando yo leía el primer capítulo de Daniel, ahí hay cosas que es lo que estamos viendo hoy. Recuerde que la palabra de Dios es cíclica. Recuerde que la palabra de Dios se cumple, pasa una generación, vuelve y empieza, pasa otra generación, vuelve y empieza, porque esa es la forma y la manera como el Señor se trabaja. Ahora, cuando Dios le dice a los judíos y le hace creo que de Jeremías, le dice que si el pueblo de Dios continúa en sus paganismos, continúa en sus cosas que no son de acuerdo a lo de Dios, Él va a enviar a los babilonios para que sean esclavos. Dios los va a entregar a esclavitud. Luego, si yo, siendo creyente, me empecino, como decía ayer, la enseñanza del corazón, decía, si yo me empecino, si yo tengo mi rostro y mi corazón empedernido, o sea, duro, no quiero, porque eso me representa para mí una serie de cosas, pues el Señor me va a entregar ese pecado, y eso lo dice la Escritura, lo dice la palabra del Señor en Romanos 1, ¿cierto? Lo entrego a su pasión, vaya, haga lo que usted quiere, porque usted no quiere cambiar, y Dios no nos va a obligar, porque las cosas con Dios son voluntarios, son voluntad de cada uno de nosotros. Ahora, fíjese que cuando Nabucodonosor toma al pueblo de judío, lo toma como esclavo, él hace énfasis en los príncipes, en los simpáticos, en los hombres simpáticos, en las mujeres hermosas, para llevárselas a su templo, para llevárselas a su imperio, para llevárselas a su casa, a su nación. Y fíjense que lo que él impuso es lo que hoy nosotros estamos viviendo. Por eso yo le digo que la Biblia es cíclica. ¿Qué fue lo que le dijo a Nabucodonosor? Debe a conocer nuestra cultura, debe a conocer nuestro lenguaje, debe a conocer nuestros escritos, es decir, cámbiele a ellos la identidad que tienen con su pueblo judío y déle ese pensamiento babilónico o déle ese pensamiento caldeo, porque eso era lo que buscaba el rey de Babilonia. Que cambien la identidad, o sea, que ya no seamos esto, sino que ahora somos esto y que ahora no sabemos si somos X o somos Y o somos Z o somos R, porque eso viene desde ese principio. Ya. Ahora, también le cambia su comida, le cambia la bebida y le pone un nombre, cambiándole ¿qué? Su identidad. Le quitan los nombres hebreos, que para los hebreos los nombres identifican un evento o algo especial, y le ponen los nombres de sus dioses. Le lleva a ¿qué? A que ellos los vuelven eunucos. ¿Para qué? Para que no se procreen, para que no se cumpla lo que el Señor dice en su palabra: fructifique, multiplique sobre la tierra. Por eso ninguno de ellos tuvo familia. ¿Por qué? Porque no querían que se multiplicaran.
Y eso es lo que está pasando hoy con las conductas erradas. Que las parejas no tengan hijos, que las parejas no tengan familia. ¿Por qué? Porque no quiere, el enemigo no quiere que se siga creciendo y fructificando, o sea, quitando esa parte de la escritura, de lo que el principio que nos dio el Señor. ¿Ya? Entonces fíjense que la misma, y lo otro es, les enseñó a que se levantaran imágenes, que se doblaran sus rodillas, que hicieran un montón de cosas. ¿Para qué? Para hacer idolatría. Y eso es lo que se está presentando ahora con todo este mover, el cambio de los mandamientos, el cambio del lenguaje, muchas cosas que se están dando, que usted debe tener en cuenta que lo que se está viviendo es lo que está aquí. Yo no necesito irme lejos. Vaya a la palabra de Dios, identifique lo que usted está viviendo con respecto a la palabra, porque eso es lo que está pasando hoy en día. El enemigo o el mundo no quiere que se cumpla lo que... Entonces eso es lo que yo le entendía ayer el Señor, que yo dije, no, y duré como desde la 1 como hasta las 6 de la tarde leyendo aquí, leyendo allá, leyendo acá. Yo decía, uy Señor, esto sí no lo sabía, porque a veces ponerme a ver televisión, un poco de cosas ahí que no tienen nada, que no me edifica en nada, no me permite crecer en el Señor, pues yo me pongo a leer la escritura, que eso sí es lo que el Señor nos ha mandado a hacer. ¿Para qué? Para que no seamos engañados. Por eso el Señor dice, los secretos del Señor son para los que le temen, y Él les dará a conocer su pacto. De continuo, el 15, de continuo están mis ojos hacia el Señor, porque Él sacará mis pies de la red. ¿De qué está hablando ahí? De la redención. El Señor está diciendo que Él nos va a sacar, pero ¿a quiénes? A los que nos la pasamos haciendo lo malo, a los que de pronto no venimos caminando como dice la palabra, o los que dice aquí el Señor, los que sentimos temor y temblor ante la palabra. Eso, digamos, es lo que, nos enseña la palabra y nos está diciendo la escritura. ¿Para qué? Para que nosotros, hermanos, se le quiten, sus ojos ciegos, para que sus oídos sean abiertos, para que su corazón sea entendido con respecto a los eventos que se están sucediendo actualmente. ¿Por qué? Para que no nos cojan desprevenidos, hermano, para que no nos cojan desubicados, para que de pronto no nos pase como las vírgenes necias. Estaban dormidas porque se cansaron de esperar a su esposa. ¿Cuánto pueblo del Señor está cansado de buscar al Señor? ¿Cuánto pueblo del Señor no oímos las enseñanzas, no leemos la palabra? Es que estoy cansada y me voy a dar unas vacaciones, o como dicen en el sector público, me voy a ir de vacancia. Somos nosotros los que definimos para dónde queremos ir y hacia dónde queremos estar. Dios no nos obliga, hermano, es decisión de nosotros. Entonces, ya entrando con esto, vayamos a algo que quiero colocar como fundamento, como base, para que podamos entender la lucha y la batalla que va a haber entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer que representa Cristo. Recuerde, hermano, y le quiero volver a recordar lo que hace un tiempo le dije. Estamos en guerra y nosotros no nos hemos dado cuenta que estamos en una guerra, no de cuerpos, sino una guerra espiritual. Una guerra espiritual, porque a nosotros nos corresponde dar la lucha y la batalla en la parte espiritual. ¿Qué me hace a mí ser victoriosa ante las acechanzas, ante las mentiras y ante las artimañas del diablo? La oración, el que yo lea la escritura, el que yo me congregue, el que busque del Señor. Eso es lo que me hace a mí estar firme en el Señor y sostenerme en medio de una batalla espiritual, porque eso lo dice el apóstol Pablo.
Aquí no es que usted pelee con su hermano, con el vecino, con el policía. No, hermano, aquí es con las acechanzas, las mentiras que el diablo está trayendo con tanta semejanza a la esposa de Dios, que nosotros, si no tenemos el Espíritu Santo y no estamos bien involucrados o llenos del Espíritu de Dios, vamos a ser engañados. Génesis 2:9 dice así: y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, del árbol de la vida y del árbol del conocimiento del bien y del mal. Fíjense que hay una batalla entre quién, entre la vida, y hay una batalla entre el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es una batalla, hermano, es una guerra, es una lucha que sostenemos todos los días para sostenernos con el Señor. Por eso dice que Él creó todo árbol. Y nosotros sabemos, según lo que me enseña la palabra, que los árboles representan ¿a quiénes? A las personas. Luego Él nos creó y nos creó ¿qué? Bueno para la vista de Él. ¿Ya? Y dice, y bueno para comer. Ahora, en nosotros hay una batalla por la vida y hay una batalla entre el conocimiento del bien y del mal. Es lo que me enseña la Biblia, es lo que me enseña la palabra del Señor. Somos nosotros los que vamos a definir cuál de los caminos vamos a hacer. El camino de la vida o el camino de la desobediencia o la muerte, que me va a llevar a mí a la condenación eterna. Ahora, ¿por qué quiero empezar con esto, hermano? Porque cuando veamos la batalla, cómo se creó Satanás, qué es lo que está haciendo, cuál es la forma y la manera como viene a pelear, viene a buscarnos nuestra caída, nosotros tengamos una base para podernos coger de algo, ¿ya? No es empezar a construir mi casa desde el techo y la base, el cimiento, el fundamento, ¿dónde está? Ahora, me llamaba la atención que dice que Él creó todo árbol, dice agradable a la vista. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros? ¿Cuál es, qué es, o qué me enseña la Biblia? Que mis ojos son ¿qué? La lámpara. La lámpara de ¿qué? De mi cuerpo. Esa es lo que me enseña la Escritura. La lámpara es el mandamiento, el cumplimiento del mandato que nos ha dado el Señor. Entonces, por eso el Señor Jesús es muy claro cuando Él nos dice que de acuerdo a lo que yo vea y lo que yo le permita que mis ojos vean, todo mi cuerpo está lleno de lo que ven mis ojos. Sea bueno, de allí es donde nacen, allí donde se dan todas las emociones, sensaciones y pensamientos y voluntad de un ser humano, que para mí el corazón es el archivo de mi mente, porque según el pensamiento judío, el corazón y la mente son lo mismo. ¿Por qué? Porque la mente está dentro del corazón. Por eso el Señor dice, donde nacen los pensamientos es en mi corazón. ¿Ya? Entonces, mi corazón, dentro de mi corazón está la mente. Por eso lo que decía Elina, van ligados la mente, el corazón y la voluntad, porque son uno solo. Usted tiene un pensamiento, usted lo analiza y usted lo lleva a ejecución. Ninguno de los tres actúa digamos, independientemente. Todos actúan de la misma forma, de la misma manera, sea para bien o sea para mal, ¿ya? Entonces, dentro del pensamiento, dentro de lo que yo he estudiado de este tema del corazón, que tiene que ver con, porque dice el Señor que la raíz de todos los males es el amor. ¿Dónde se da el amor? Y cuando usted ama a alguien, ¿quién es lo que realmente la hace sentir a usted que la ama a la persona? La mente. Cuando usted recuerda a esa persona, sea bueno, sea malo, hay algo que yo siento en mi corazón que yo digo, no lo quiero pensar porque me hace daño, no quiero estar ahí porque me hace daño, me duele mi corazón.
ha roto mi corazón. Entonces empezamos nosotros a sacar todo pensamiento que me lleve a recordar, a traer del archivo de mi computador, que es mi corazón, y ponerlo delante de mí para tener un recuerdo. ¿Qué dice el Señor Jesús con respecto a los ojos? Miremos lo que dice Mateo 6, 19 al 25. Mateo, capítulo 6, versículo 19. Vamos adelante, vamos ahí a leer y vamos a analizar lo que me enseña la Escritura, lo que me enseña la palabra, porque eso es lo que realmente cuenta, es lo que realmente nos sirve. Mateo 6, versículo 19 al 25. Vamos a mirar qué es lo que me enseña aquí y qué es lo que quería decir Jesús. Recuerda que el Señor Jesús dice, lleve mi yugo, y llevar mi yugo es que ser su discípulo. Por eso el Señor dice, vayan y hagan discípulos. Enséñenle lo que yo les enseñé. Porque cuando yo aprendo y yo practico lo que me enseñó, yo me hago su discípulo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que el Señor me está diciendo. Seamos discípulos del Señor. Llevemos su yugo, llevemos su carga, llevemos su entrega. Por eso Él dice que seguir al Señor nos trae tribulación, angustia y un montón de cosas. ¿Por qué? Porque somos seguidores del Mesías, de la vida. Dice Mateo 6, dice, no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban. Cuando me puse a analizar este versículo que se encuentra en el Nuevo Pacto, y todo lo que se encuentra en el Nuevo Pacto pertenece al griego, ¿cierto? Pero yo analizaba y miraba, analizando un poquito la vida de Pablo, analizando un poquito lo que he venido estudiando. El apóstol Pablo hablaba 4 idiomas. Hablaba el arameo, hablaba el griego, hablaba el latín y hablaba el hebreo, ¿ya? Según lo que nos habla la Escritura y según lo que cuentan los historiadores. Por eso él entendió el lenguaje de Jesús cuando Jesús le habló en ¿qué? En hebreo. Cuando él se dirigía a los griegos, él hablaba griego. Y el latín y el griego es la combinación de sus cosas para dar otro idioma u otra forma de comunicarse. Mira, hermanos, para que Dios pueda llamar a alguien a su servicio, nosotros debemos conocer su espíritu. Dios no va a llamar a alguien que no se identifica con la palabra. Que usted o que alguien se haya autollamado es diferente. El Señor llamó a Pablo. ¿Sabe por qué llamó a Pablo? Porque Pablo se sabía la Torá. Pablo se sabía todos los capítulos. En esa época no había capítulos. Él se sabía toda la Torá. Por eso, si usted va al Nuevo Pacto, usted encuentra escrito en griego con el pensamiento judaico, con el pensamiento del Señor. Por eso él habla del tabernáculo, él habla de la circuncisión, él habla de todo lo que está escrito en la Torá. Porque desde que nace un judío, a ellos cada año tienen que leer la Torá y se la tienen que saber al derecho y al revés. Por eso es muy complicado y muy difícil y muy duro enseñarle acerca del Mesías a un judío, porque ellos se conocen todo al derecho y al revés. Por eso Pablo hablaba cuando estaba en Roma, hablaba ya en ese idioma, hablaba con los griegos, hablaba con todo el mundo en ese idioma porque él era un estudiante. Ahora, el mismo Pablo nos habla de que él es de la tribu de Benjamín. Su nombre en el hebreo es Saulo. Y en el griego era Pablo, porque eso era lo que se daba en esas culturas. Es como alguien que se llame, por ejemplo, por decir algo, Nora Estela. Bueno, Nora por alguien y Estela por otra cosa, ¿cierto? Alguien le dice Nora y otro le dice Estela.
Porque dentro del pensamiento de los judíos, dentro del pensamiento del Señor, todas las cosas tenían una razón de ser. No es que porque me gusta esta artista, entonces le pongo este nombre de Matraca, porque me gusta la artista y la artista se llama Matraca, pues yo le pongo a mi hija Matraca, ¿ya? Entonces, eso es lo que hay que entender, hay que conocer las cosas para poder entender. Dios llamó a Pablo porque Pablo conocía que tenía la dirección diferente porque él conocía la ley, conocía la ley que es buena y que es la que le permitía no salirse de todo el conocimiento y la contaminación entre lo hebreo y lo romano. Él no permitía eso. Entonces por eso venía todo ese montón de cosas y es lo que el Señor no quiere, que nosotros tengamos esa combinación entre lo que es del Señor y lo que es del mundo. O caminamos de acuerdo a lo que me dice la Escritura, o camino de acuerdo a lo que me está planteando el mundo. ¿Sí me hago entender? Entonces, fíjense que el Señor llama a aquel que estudia, aquel que escudriña, aquel que conoce para que vaya y enseñe con luz de Cristo, con luz del Señor. Dios no va a llevar a una persona que sí, soy cristiana, pero yo me manejo en las costumbres paganas. ¿Por qué? Porque usted va a enseñar lo incorrecto. Porque no va a hacer separación en que lo vaya a sacar de las tinieblas y lo lleve a la luz del primer día, o lo lleve a la luz de Cristo. Por eso el Señor nos manda a estudiar, a escudriñar, a prepararnos. Y no es que diga, ay, cómo me gustaría. Bueno, qué bueno que tenga usted ese anhelo, o tenga ese querer, o tenga ese anhelo en su corazón, o ese deseo de querer conocer lo que algunos conocen, ¿cierto? Entonces, ¿pero por qué? Porque el Señor está llamando a aquellos que conocen la verdad, para que enseñen la verdad en medio de un mundo de mentiras, en medio de tanta falsedad, en medio de tanta mentira. Por eso el Señor necesita que nosotros nos alineemos a eso. Si usted no se alinea y sus enseñanzas no vienen de acuerdo a esto, usted podrá hablar muy lindo, usted podrá decir cosas, pero si no se enseña aquí, ningún corazón va a aceptar lo que usted está hablando. ¿Por qué? Porque no se alinea a este manual, no se alinea a este pensamiento que es el de Dios. Por eso hay que escudriñarlo, por eso hay que analizarlo, por eso hay que coger una palabra. ¿Qué me quiere decir el Señor? ¿Qué quiere decir en el pensamiento o en el secreto de Dios? ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar? ¿Qué es lo que Dios dice? Que hemos oído a Rosita y oímos a otras personas que dijeron, ay, qué lindo que me tocó el corazón de no sé qué, nos decía Rosita en el ayuno. Ay, el corazón de diamante, ay, qué lindo, qué bueno. Y cuando ella se dio cuenta dijo, no, yo no tengo eso. ¿Por qué? Porque cuando uno no conoce y uno se deja deslumbrar, ¿por qué? Por lo externo, por lo que usted ve, por el precio, por el valor o por lo que en el mundo significa, pero que en el plano del Señor tiene otro símbolo. Por eso es importante estudiar, por eso es importante conocer. Porque usted puede recibir de aquí, de aquí, de aquí. ¿Y cuando el Señor le va a decir que lo que usted aprendió es de Dios? Cuando vaya al horno. Cuando vaya al horno de fuego. Cuando venga la prueba, cuando venga la dificultad, ahí saldrá. O usted edificó con piedras preciosas, con oro y con plata, o simplemente con madera, heno y hojarasca. Las pruebas es lo que me determinan con cuáles materiales yo estoy edificando la casa del Señor o la morada de Dios. Fíjense que aquí el Señor dice, no acumule tesoros en la tierra. ¿Qué es lo que está haciendo la gente? Acumulando, ¿cierto? Y compro aquí, me voy por aquí, me voy por allá y hago esto porque quiero plata, porque quiero casa, porque quiero... ¿Qué dice el Señor? No lo acumule. No acumule. ¿Por qué? Porque esa acumulación o ese querer tener bienes venideros me aparta del verdadero significado de mi caminar con el Señor. Entonces te voy a decir, ay, yo no puedo tener, sí, claro. Claro que sí, pero es la intención, es el fuego, es la entrega que usted le pone a eso que usted quiere, más que buscar del Señor, más que venir a buscar del Señor.
Porque 6 días, dice el Señor, tiene usted el tiempo para que trabaje y labore, y el séptimo es del Señor. El séptimo le corresponde a Dios. Y Dios no tiene objeciones. No, pero no hay argumento, hermano. Eso pelea allá con Dios. No, dice el Señor, donde la polilla. Entonces yo buscaba en el hebreo la palabra polilla. ¿Y sabe qué significa la palabra polilla? Gastar, consumir y fallar. Usted trabaja y ahorita van detrás de su prima, ¿cierto? Venga y compre el tele, compre el zapato, compre no sé qué. ¿Por qué? Porque ese es el mundo. El mundo está detrás de lo que usted tiene. El mundo está detrás de su esfuerzo y de su trabajo. Y como nos dejamos llevar por la vista, nos dejamos llevar por lo que el mundo me está imponiendo como necesidad, pues yo termino comprando lo que no necesito. Termino gastándome la plata en lo que no es pan. Termino dejando la plata de mi quincena, de mi prima, de mi trabajo en la tienda de la esquina, a través de la cerveza, a través de todo un desorden. Por eso la palabra polilla hace referencia al gastar y a consumir. ¿Qué le está diciendo el Señor? ¿Por qué gastamos el dinero en lo que no es pan? ¿Por qué gastamos? ¿Por qué queremos, digamos, meternos dentro del pensamiento navideño? Es que le voy a dar esto, pero es que no es de aquí sino de allá. ¿Por qué queremos mentirnos? Es que uno es muy astuto, así como el diablo es astuto, y así como nosotros también queremos meternos, porque como decía Janet, tenemos un corazón de pedernal, somos duros. Somos de rostro duro y somos de corazón duro, de pedernal duro, obstinado. No quiero cambiar porque esto me representa a mí lo que yo. Entonces por eso dice que la palabra polilla significa gastar y consumir y fallar. Si usted y yo gastamos en lo que no es del Señor, ¿qué estoy haciendo? Estoy fallando. Estoy fallando en el verdadero propósito por el cual el Señor nos ha dado o nos da ciertas cosas en ciertos tiempos. Ahora dice, y la herrumbre destruye. ¿Qué significa herrumbre? Y ahí me llamaba la atención, yo decía, uy Señor, en alguna Biblia dice el hollín o el orín, ¿cierto? Pero en el hebreo significa herrumbre. ¿Qué significa la palabra herrumbre? Enfermar, estar débil, enfermo y afligido y otro montón. O sea, si usted le dieron su prima y usted se fue y se la dejó en la esquina, se la tomó allá dejándole el dinero, ay, pero esos que son multimillonarios, ¿por qué no le dan al que no tiene? Pero si es que usted se la gasta en cerveza, amigo, usted es el que le llena los bolsillos al otro. Entonces, ¿para qué se queja? ¿Cierto? ¿Para qué nos quejamos? No es que, ¿por qué los ricachones? Usted sabe que los ricos no viven la vida de pobre. Los ricos solo piensan en qué, en invertir, compran lo más económico, compran lo más barato, por eso son multimillonarios. Muy pocos son los que se gastan los trillones en cosas baratijas. Y el pobre no. La persona que vive al día se gana 1000 y gasta 3, porque quiero mostrarle al mundo que yo sí, y vivimos de aquí colgados. Por eso mucha gente no tiene, y uno pelea, o la gente pelea por las personas que tienen, por las personas que han venido forjando una fortuna en su andar, en su caminar, compran lo necesario. Usted sabe que el chico que inventó Facebook es multimillonario, y él vive con calcetas chinas. Él tiene un carro no de mucho luz y se puede dar lo que usted quiera. ¿Pero por qué? Porque él conoce la realidad de las cosas. ¿De qué me sirve, hermano? Gastarme todo y después demostrarle al hombre que sí, pero realmente en mi casa tengo un infierno porque me gasté el dinero, porque hice lo que no es correcto. Entonces fíjense que aquí el Señor le está diciendo, van y llegan borrachos, llegan, bueno, con toda y enfermos, ay, una agüita con limón, bicarbonato, no sé qué, ay, deme una bomba, deme un caldito de no sé qué cosa, ¿para qué se lo tomó? Yo no, usted no atiendo borracho. Yo no sirvo para eso. Bueno, en mi casa nunca lo vi,
porque mi papá ni fumaba, ni tomaba, ni bailaba pegado. Y por eso en la casa yo no vi nada de eso. ¿Ya? Ni vi hijos fuera de la comarca, nada, porque mi papá era muy central, era muy definido en sus cosas. ¿Ya? Yo decía, ¿por qué? Yo tengo que darle comer a 13, a 15, y voy a dejar la plata ya en una cerveza que me haga daño, que me duele el hígado, que me dañe, y después corra al médico que me dé pepas para el hígado, pepas para no sé qué. No, así no funciona la cosa. Porque esa es la tarea del diablo. La tarea del diablo es encantarnos los ojos. ¿Para qué? Para que cuando usted ya no tenga nadita de nada, como Simón el Globito, después usted llegue a su casa, bravo, enojado. ¿Por qué? Porque usted ya se gastó la plata y sabe que ahí hay una anaconda esperando. Entonces fíjense lo que está diciendo aquí el Señor. El Señor está diciendo que la polilla, que el mal gastar trae debilidad. El mal gastar trae enfermedades. Porque si en una de esas borracheras, en una de esas cosas, usted va y se acuesta con alguien y ese alguien estaba enfermo, ¿quién la lleva? Eso es lo que nos está diciendo aquí el Señor. No son los bichitos que se comen la madera, o los bichitos que se comen los colchones, o los bichitos. No, aquí el Señor está diciendo es, no gaste en lo que no es necesario. Miren, hermanos, yo estos días he oído muchos economistas a nivel mundial, y lo que ellos hablan y lo que ellos dicen con respecto a las situaciones del año entrante digamos, para el mundo secular. Ellos están trayendo o están previniendo al mundo de una cantidad de situaciones que se van a vivir. ¿Ya? Ahora, dice el versículo 20, entonces, ¿qué dice el Señor? No acumule tesoros en la tierra. ¿Por qué? Es que yo voy a guardar esta quincena y el fin de semana nos fuimos de paseo y a gastarle y a dejarle allá a la tienda, y cuando usted llega a su casa y tengo hambre, vaya, tómese otra. ¿Por qué? Porque nosotros mismos, y si una mujer no paga la cosa, su casa se puso de patas para arriba. Porque ¿qué me dice el Señor en su palabra? La mujer es la que edifica, la mujer es la que sostiene, la mujer es la que pone. Pero el hombre protege su casa, su familia y el futuro de su casa. Pero si los dos están fuera de combate, ¿qué hacemos ahí? Eso ahí seguirán hasta que, y después no se quejen y vayan a orar. El Señor no me da. ¿Cómo que no me da? Esto ya lo dejó en la tienda. ¿Por qué? Porque los queremos parecer a aquellos que tienen un montón de dinero y que si se comen algo no les hace, pero ellos piensan siempre que en su factor monetario, parte monetaria. El número 20, por favor. Mateo 6:20. Dice el Señor, sino acumulaos tesoros ¿en dónde? En el cielo, donde ni los gastos, ni el consumismo, ni las fallas, ni la enfermedad, ni la estar débil me destruyen. ¿Por qué? Porque yo voy caminando de acuerdo a lo que dice la palabra, ¿cierto? Por eso dice, sino acumule tesoros en el cielo, donde ni la polilla, ni el herrumbre destruye, y donde ladrones no penetran ni roban. Ahora, yo pensaba, yo decía, Señor, estos choros, ¿quiénes son? Estos ladrones, ¿quiénes son? Como la canción de Shakira, ¿dónde están los ladrones? Porque le robaron todas las canciones que ella llevaba. Y por eso hizo esa canción, según lo que hablan las redes sociales, ¿cierto? Y por eso dice, donde ladrones no penetran ni roban. O sea, un ladrón es aquel que, digamos, aquel argumento, es aquella situación que me va a sacar a mí del cumplimiento de la palabra de Dios. Si yo estoy caminando con el Señor, yo voy a tener el caminar del Espíritu Santo y voy a caminar con aquel que me enseña a caminar en la verdad. Aquel que me va a impedir a que yo gaste lo que se necesita y no lo que no es necesario. Nosotras las mujeres tenemos 30 pares de zapatos y usted siempre pone los mismos. O compra un zapato y a usted no le gustó y entonces se lo llevó a una fiesta y después no lo volvió a poner porque le quedan apretados, porque era muy alto, porque era bajito, porque ya no me gusta. Entonces, ¿por qué no nos ponemos los que tenemos?
Yo era una hermana. Cuando yo estaba allá afuera, que para mí mi Dios era el vestido, las uñas, el pelo y todo ese montón de cosas. Yo en la parte de mi baño había una reja y yo todo eso lo tenía lleno de zapatos. Y yo me ponía un vestido rojo, los zapatos rojos, la cartera roja y la ropa interior era roja. Porque yo no sé, ahorita me da igual, porque yo no quiero vivir esclava de nada. ¡Ay, que salió el último grito de la moda! Bueno, que grite bastante porque por este lado no hay opción. Entonces fíjense que aquí el Señor está diciendo, acumulen los tesoros en el cielo. Un tesoro que es la palabra de Dios. Un tesoro que es su obediencia a la escritura. El que usted venga, conozca la palabra, busque los secretos de Dios. Hay tantas cosas en la palabra de Dios que uno se queda asombrado de la palabra. Uno se queda asombrado de todas las cosas. Y si cada uno de nosotros nos ponemos a estudiar algo, una palabra en particular, ¿qué no conoceríamos nosotros? Pero que no nos pase como a algunos, ¿cierto? Dios le dio una palabra y cuando Dios se la demandó, resultó quemada la persona que habló de esa palabra. No fue capaz. Yo digo, ¿pero cómo? Si habló, si enseñó, si lo dijo y se le presentó el chicharrón y ¡pum! Se quemó. Y yo decía, pero, Señor, entra uno en conflicto, ¿cierto? Señor, pero ella lo enseñó. Él lo enseñó. Porque eso se lo dijo un día a un hermano que nos dio una enseñanza. Y hablaba y motivado y no sé qué, y eso sí nos subió al quinto cielo, al octavo cielo. Y cuando Dios le dijo, va, ¡pum! ¡Moñona! Yo le dije, ¿qué pasó? Hermano, ¿qué pasó? No, pero tú solo te digo, ay, si ve, es que usted no se le puede decir nada porque es que usted, ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que Dios le está delegando la palabra, porque Dios le está, que usted sea un hacedor de lo que usted mismo habla. ¿Por qué nos enojamos? Porque nos llaman la atención, porque nos dicen las cosas. Yo le decía, pero hermano, usted lo enseñó en un ayuno, con gozo y con alegría, pues ahora con gozo y alegría, hacerte la prueba, amigo. Pastora, yo no le vuelvo a decir nada. No, ¿y quién pierde, mijo? Yo sigo mi camino, a mí el Señor me muestra y yo misma sabré. Y cuando yo veo, a veces no me doy cuenta y ¡pum! Me estrello. Uy, Señor, así no era la cosa. Entonces, empecemos otra vez. Entonces, fíjense que aquí el Señor está diciendo, los ladrones son aquellas oportunidades que el mundo me va a dar para que yo termine gastando en lo que no es pan, termine saliéndome de lo que no es del Señor. ¿Para qué? Para seguir la corriente de este mundo. Por eso el Señor dice, si usted y yo nos alineamos a lo que está escrito en esta palabra de Dios, nosotros no vamos a ser robados. Nosotros no vamos a ser puestos en una evidencia diferente a lo que me enseña. Vamos a caminar, sí, ha sido fuerte, ha sido duro, pero el que es del Señor, el que es de Cristo, se camina y sufre por la causa de la palabra de Dios. Lo que dice la Escritura. Usted es un siervo de Cristo, vaya a estudiar la vida de Cristo. Usted es un discípulo del Señor, vaya, mire cómo el Señor aprendió la palabra. ¿Cómo? En oración, en vigilia, en ir al templo, en leer los rollos de vida. Él iba y escudriñaba y miraba lo que significan las cosas. Por eso el Señor está diciendo, ¿cuáles son esos ladrones? ¿Qué es lo que nos está quitando a nosotros en estos tiempos? Las situaciones. No son las mentiras, no son los engaños, no son las falsas enseñanzas. No es lo que el Señor nos dio. Mire, yo salí muy contenta del ayuno, porque en el ayuno se vivió algo muy bonito, algo muy chévere. Y la enseñanza que nos dio Glorita, y todos hablamos y todos participamos y nos reímos y pasamos genial en el ayuno. Yo quedé como, no sé cómo decirlo, porque a veces, y tomo el ejemplo de Rosita Aria, ella viene y ella en todo el ayuno no dice nada. Ella es calladita, pero ella en ese ayuno hablaba y yo la miré y decía, Señor, cómo me gusta cuando yo oigo al pueblo que habla, que dice, que se ajusta a la palabra de Dios. Y eso y ahí aparito, espere, usted, 2 minutos, hable lo que es y si no, calle para siempre. Porque nosotros empezamos a hablar y sí, entonces el huevito, entonces la gallina estuvo con el gallo. No, entonces, se le fueron los 2 minutos y cuando usted quiere hablar ya no hay tiempo.
¿Por qué? Porque debemos ser prácticos en lo que hablamos y en lo que decimos. Dice, y donde ladrones no penetran ni roban. ¿Por qué no me pueden robar? Porque ¿quién me cuida? ¿Quién es mi escudo? ¿No es la palabra? ¿No es la escritura? La escritura es mi escudo, la escritura es la palabra de Dios, la escritura es la espada de doble filo que me lleva a mí a cuidarme de las falsas enseñanzas, de la falsa doctrina, de los falsos haceres y de los falsos quereres. Es lo que me enseña la escritura. 21. Ahora, miren lo que está diciendo el Señor. Porque donde esté tu tesoro, allí también está su corazón. ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Amor a qué? ¿Amor a Dios? ¿Amor a qué? ¿Amor al dinero? ¿Amor a qué? ¿Amor a las cosas de los gentiles? ¿O a qué le tenemos amor? Fíjense que aquí el Señor dice, donde esté su tesoro. ¿Cuál es su tesoro? Si su tesoro es la palabra, si nuestro tesoro es la obediencia, dice, allí estará su corazón. Y cuando la Biblia me diga esto, yo lo hago. Cuando la Biblia me dice esto, yo lo pongo por obra. Cuando la Biblia me dice esto, ¿por qué? Porque hay una guerra, hay una lucha entre el bien y el mal. El bien me llevará a la vida eterna y el mal me llevará a la condenación. Somos nosotros, con respecto a la palabra, con el conocimiento de la Escritura, que yo voy a tomar la decisión. Quiero el bien, obedezco la palabra. Quiero el mal, la voto, la hago a un lado y no me interesa. Somos nosotros los que definimos. Es el conocimiento, por eso dice el conocimiento del bien y del mal. Y el Señor nos está dando. El Señor ya lo tiene todo escrito en la palabra de Dios. Dice, porque donde está, allí estará su corazón. Si yo oigo una palabra y la palabra que yo escucho, sé que me va a traer obediencia, sé que me va a traer bendición, ¿qué debo hacer? Obedecer, ¿cierto? ¿Cuál es el fruto de la fe? ¿Cuál es el fruto? Porque la fe es un fruto, es una ley, es un don. Pero la fe tiene otro fruto, o la fe representa la obediencia a la palabra de Dios. Si yo tengo fe, yo obedezco. Y la fe me lleva a mí a aumentar la fe, y la fe me lleva a mí a crecer en el Señor. Porque sin fe, ¿qué dice el Señor? No le puedo agradar. 22. Dice así. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿Qué me está diciendo ahí el Señor? ¿Qué nos está enseñando el Señor con respecto a su palabra? Dice la lámpara. El proverbio, el salmo, la misma escritura me está diciendo que la lámpara es ¿qué? El mandamiento. El mandamiento es la palabra de Dios. ¿Cuál fue el mandato que Dios le dio a Adán y Eva? No comerás de ese árbol. No lo comerás. Él no le dijo, no lo toque, no lo mire, no. Si usted se lo come, ciertamente usted morirá. Ese es el mandato. Porque los mandamientos me limitan, el mandamiento me pone dentro de los parámetros de Dios. Porque nosotros tenemos inclinación a buscar siempre lo malo. Siempre buscamos el destruirnos. Siempre buscamos hacer lo que va en contra de mi mismo templo, como hablaba Cristian en la enseñanza. Yo tengo que cuidarme, hermano. Yo tengo que cuidarme de qué? De la comida, de la bebida, tengo que cuidarme del vestido, tengo que cuidarme del gasto, tengo que cuidarme de qué estoy haciendo para no traer a mi casa discordia, pleito, contienda, necesidades. Es lo que me enseña a mí la Escritura. Por eso él dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué peca el hombre? Por los ojos. No fue lo que hizo Eva. Eva vio, Eva escuchó, vio, olió, comió y tocó. Por eso Pablo dice en la Escritura. ¿Qué dice Pablo? Os celo con celo de Dios. Y temo que como la serpiente con su astucia engañó los sentidos de Eva, ustedes también. Los sentidos son los que me van a engañar. Mis ojos. Mis ojos son los que me van a llevar a mí la luz, porque lo dice la Escritura. Mis ojos, ¿qué está viendo usted?
ve programas de televisión. ¿Qué tipo de programas usted ve? Fíjense que uno hace las cosas de pronto con naturalidad o con convicción, no sé, pero uno se da cuenta que hay gente que lo está mirando a uno. Y yo estaba, después de que salimos del ayuno, estaba en la sala hablando ahí con mi hija, había llegado una amiga, estaba la pareja de mi hija y estaba Cristina y estaba yo. Y estaban hablando ahí, estábamos hablando no sé de qué. Entonces yo le dije, busquemos una película, busquemos algo. Y él le dijo a la amiga de Estefanía, pero lo que usted tiene que buscar son los gustos de la señora Elsa. Y yo le dije, ¿y usted qué sabe de mis gustos? Digo, ¿cómo que no? A usted le gustan los programas de animales, ¿verdad? Yo le dije, sí. A usted le gustan los programas, esos programas donde hablan de los problemas de la mente. Yo le dije, sí. Digo, de eso es que tiene que buscarle ahí. Y nosotros, si ella quiere ver de animales, pues si nosotros queremos ver televisión, pues nos toca alinearnos a los problemas, a las cosas de animales. Me gustan las cosas de la historia, me gustan las cosas que me enseñen a mi cultura. Sentarme a ver una telenovela ahí donde enseñan adulterio, fornicación, conducta cerrada, yo no le veo sentido. Y entonces sale con cucarachas en la cabeza. Y perder el tiempo, 1 hora, 2 horas, toda una tarde viendo telenovelas, donde no me edifican en nada, en donde ahorita esas novelas son pura violencia, pura mentira, puro engaño, que el fulano o sea, una cantidad de cosas que a mí no me edifican. Entonces a mí me molesta eso, entonces yo mejor digo, no, póngame algo de la cultura, no sé qué, y me pongo ahí a mirar qué hace, y yo estoy mirando y estoy diciendo, eso se alinea a la Biblia, sí, esto es, sí, ahora entiendo, ahora comprendo lo que dice el Señor. Y si no me gusta, simplemente salgo, me voy, me acuesto y me pongo a leer la palabra o a escuchar alguna enseñanza o decirle, Señor, ¿qué me va a decir usted? Use su tiempo para su desarrollo y su crecimiento espiritual. Yo no he visto ni un partido y tampoco lo pienso ver. No me gusta, no quiero. Y menos ahora, cuando yo conozco el significado espiritual de todo lo que está pasando allí. Menos ahora. Ahora dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, y habíamos hablado que el proverbio y el salmo me dicen que el mandamiento es la lámpara, es la base, es la que sostiene aquello que me va a dar luz. El proverbio 6:23 me dice que la enseñanza es la luz y la que me guía mi camino. Por eso el mandamiento me da la luz para que yo camine hacia la luz de Cristo, hacia la luz de Dios. Dice, por eso si tu ojo es sano, ¿qué quiere decir sano? Que usted está viendo cosas que la edifican, que nosotros estamos prestándole nuestros ojos la atención y el cuidado a cosas que me van a ayudar a mí a crecer en el Señor, a cuidarme de lo que viene, a estar pendiente de todas las cosas que se están moviendo para que el enemigo no me agarre el calcañar, no me agarre y me varíe o me desvíe mi caminar con él. Dice, todo tu cuerpo está lleno de luz. Óigame bien. Cuando usted quiera, estudie todo lo que tiene que ver con la luz. No solamente la luz que representa a Cristo, sino el ángel del demonio que también representa la luz. Cuando usted estudia, hermano, la luz de Cristo, la luz del día y la luz del engaño, porque ¿qué dice? De la luz del engaño, porque Él es un ángel de luz, se viste como ángel de luz. Y cuando usted analice esa parte de lo que tiene que ver con la luz, usted se va a dar cuenta por qué el enemigo quiere sentarse en el trono, donde atrás del trono, en la silla del Señor, ¿qué es lo que se encuentra? ¿Qué es lo que se encuentra? A ver, ¿el qué? Usted lea que hace referencia, usted va a entender por qué el enemigo ha cogido lo que es de Dios, ha cogido lo que le pertenece al Señor para beneficio de Él y el desvío del pueblo. Entienda usted a qué hace referencia el arco iris. ¿De qué está formado el arco iris? De colores, ¿cierto? ¿Y el tabernáculo de qué está hecho? De colores. Porque los colores, ¿qué representan los colores en la Biblia? Autoridad, poder,
los colores tienen un significado dentro del pensamiento de Dios. Y lo que el diablo quiere es la luz que produce. La luz del Señor quiere coger lo que le pertenece al Señor. Sentarse como luz de engaño, como luz de mentira, porque él ya está condenado, según lo que me enseña la palabra. Él ya está condenado y él se va a ir con los suyos, con aquellos que le prestaron atención a él, sus seguidores, sus mentiras, sus engaños. ¿Por qué? Porque si usted y yo no vemos la palabra, pues vamos a creer que es muy lindo, muy lindo. Por eso fíjese que hay un grupo que ha cogido ¿qué? El arco iris como su bandera. Pero eso es lo que envuelve el trono del Señor. Usted lea la escritura y usted analice lo que está pasando allá con lo que dice aquí, usted va a entender lo que dice el Salmo 25, 14. Los secretos Dios se lo va a mostrar. Pero si no leemos, ¿cómo vamos a conocer? ¿Cómo vamos a saber la batalla y la guerra en la que el mundo está y nosotros no nos hemos dado cuenta? ¿Por qué? Porque nosotros estamos engolosinados buscando plata, buscando bienes, buscando el deleite del cuerpo, la comida, el vestido, y el diablo nos tiene ensimismados para que usted, la luz no resplandezca sobre nosotros. ¡Oh, con eso! Todo eso, o sea, las cosas no son simplemente porque sí, todo tiene un trasfondo y es la palabra de Dios. Este manolito, la escritura. Por eso, cuando usted lea, yo tengo acá, me encontré estos dibujitos y los puse ahí, dice Juan 1:4, dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Cuando usted le habla a alguien que está en el mundo de la luz de Cristo, no le va a entender, no quiere comprender. No quiere, ¿por qué? Porque le gusta la luz de las tinieblas, porque le gusta el mundo, sus deseos, sus deleites, sus pasiones. Por eso el Señor está diciendo, Él es luz y Él es vida. El mandamiento me da a mí el camino, el mandamiento me da a mí la dirección, me limita hacia dónde yo tengo que ir. Por eso dice, si tu ojo está sano, todo su cuerpo estará lleno de luz. ¿De cuál luz? De la luz del sol, que es el tiempo que estamos viviendo, la luz del Dios Ra, la luz del Dios Sol, la luz que emite la luna y las estrellas, que sabemos que la luna no tiene luz, sino que es la proyección de los rayos de la luz del sol. ¿De cuál luz estamos nosotros hablando? ¿A cuál luz usted sigue? ¿La que prende en su casa con el arbolito? ¿Esa es la luz? ¿Eso es lo que usted quiere? Y todo eso es un engaño, es un desvío del adversario para que usted no conozca la luz del primer día. La luz de Cristo, la luz que me ilumina mi camino, la luz que me lleva a conocer de Dios. Pues yo le digo, hermanos, somos nosotros los que elegimos cuál luz quiero ser. ¿Quiero ser lumbrera o usted quiere ser otro tipo de luz? Ahora, fíjese que la luz, me dice la palabra del Señor, que son las enseñanzas. Y las enseñanzas de la palabra de Dios es la que me va a quitar todo lo que se pueda presentar en mi camino. Si yo sé y conozco la Biblia, que la palabra del Señor me enseña esto, y se me presentó el inconveniente, se me presentó la circunstancia, y yo digo, ¿es de Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué habla la palabra? No lo hago porque la escritura me dice otra cosa diferente. Pero si nosotros no somos lectores, no escudriñamos, no leemos, pues simplemente yo voy a seguir la corriente del mundo. Simplemente yo voy a seguir caminando de acuerdo a lo que dice que el mundo es su deseo. Ahora el 23. Pero, aquí hay una condición. Si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué dice el Señor? Cuán grande es la oscuridad que está en usted, en su casa, en su vida y en su camino. Por eso aquí el Señor dice, si tu ojo es malo, ¿qué quiere decir malo? ¿Qué quiere decir que mi ojo está malo? Dice la Escritura dice que mi ojo está malo es porque yo solamente tengo avaricia, tengo codicia, estoy deseando lo de los demás,
no estoy respetando la ley, no estoy haciendo nada. Eso es tener un ojo malo. Hacer lo que la Biblia me dice que no debo hacerlo. Por eso dice, todo su cuerpo está lleno de luz de oscuridad. Codicio lo que tiene el vecino, codicio la esposa del vecino, codicio el carro que tiene el vecino. ¿Por qué? Porque eso es lo que hay en mi corazón. Eso es lo que, de esto está lleno mi corazón, de oscuridad, de envidia, de avaricia, de codicia, de lujuria, de concupiscencia, de todo lo malo. Es lo que yo estoy teniendo en mi corazón y eso es lo que yo quiero. Por eso a la gente se le hace fácil, porque ya su caminar son las tinieblas, se le hace fácil codiciar, se le hace fácil gastarse las cosas en lo que no es de algo productivo para usted. Se le hace fácil, ¿por qué? Porque ese es su caminar. Porque ese es su andar, esa es su creencia, esa es la luz que usted tiene, la oscuridad. Porque fíjense que aquí el Señor me está diciendo que en la luz también hay oscuridad. O usted cuando apaga la luz todo queda, pero después usted se acostumbra a ver en la oscuridad, ¿cierto? En la oscuridad de su cuarto. ¿Por qué? Porque los ojos se acomodan y usted termina viendo dentro de la oscuridad. Y dice, si tu ojo está malo, es decir, tiene avaricia, tiene codicia, homicidio, robo, etc., todo su cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que, si la luz que hay en ti es oscuridad, es decir, el ángel de luz, como dice Corintios, ¿cuán grande será la oscuridad? Pero fíjense que aquí el Señor nos está hablando de los dos tipos de luz, la luz del día y la luz de la noche, que es lo que nos enseña el Señor en Génesis, ¿cierto? La luz del día, la luz del primer día, que se llama el día, y la noche. La noche y la mañana, no la tarde, porque en el hebreo se habla de noche y de día. No se habla de tarde y mañana, sino de noche y de día. Ese es el verdadero significado de la palabra. Ahora, el 24. Aquí el Señor nos está diciendo, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Defina, ¿a quién le quiere servir? ¿A Dios? Entonces busquemos las cosas del Espíritu. Pensemos en las cosas del Espíritu. Pensemos en hacer el bien, en caminar dentro de los parámetros del Señor. Porque ¿qué dice el Señor? No le podemos servir a dos señores al mismo tiempo. O le servimos a Dios con todo el corazón, con nuestra mente, entregando todo de nosotros, lo mejor que hay en nosotros, lo bueno, porque el apóstol Pedro dice que nuestro andar sea bueno, no excelente, no perfecto, porque eso no lo vamos a conseguir aquí mientras estemos en este cuerpo de carne. Mientras la ley de mi mente me la juegue con la ley del Espíritu. Porque hay una batalla aquí. Hay una batalla aquí y mi carne también batalla y pelea todos los días por lo que quiere mi carne, pero lo que me está diciendo el Espíritu. Todos los días es una batalla, todo el día es una guerra en lo que nosotros estamos viviendo. El 25 dice, por eso os digo, miren lo que el Señor hace la presentación, ¿no? Hace la presentación de Mateo 6:19, dice, no acumule la polilla, el herrumbre. ¿Por qué? Porque roban, matan y hacen todo. Ahora dice, más bien, hágale por el lado del Espíritu, hágale por las cosas del cielo. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis. Fíjense que aquí el Señor hace una separación de qué es la vida y qué es el cuerpo. Aquí el Señor nos está haciendo una separación para que usted y yo miremos. ¿Estoy preocupado por mi vida? ¿Y qué es mi vida? La comida y la bebida. Y vamos a comer los tamales de los tolimenses, los mayunos, los no sé qué. ¿O de qué tamales? De ninguno. Porque al menos yo no. Porque yo hace rato de Dios y yo vengo tiempo
desde que el Señor nos enseñó, hace mucho tiempo que estaba vivo mi esposo, de que la Navidad era paganismo. Y desde esa época yo fui muy pragmática, soy muy definida, y así me cueste, y a veces me equivoque, pero llegará el momento en que empiezo a caminar. Dice, no se preocupe por vuestra vida. Y dice, la vida es qué comeréis o qué beberéis. Esa es la preocupación que tiene el mundo, que tiene el gentil, que tiene las naciones. ¿Qué me voy a poner el 24? ¿Y qué me voy a poner el 31? Y eso yo no voy a comprar en diciembre porque los precios, la gente es como loca, ¿cierto? En diciembre las cosas valen 3 veces y usted sale corriendo a comprar. En vez de comprar desde octubre o no me interesa. ¿Qué voy a poner el 24? ¿Qué vamos a hacer? Las lentejas, las lechugas, el panty amarillo, las maletas. ¿Qué vamos a hacer? Vaya ahora mejor. En vez de hacer paganismo, en vez de ir a buscar lo que no es de Dios. Porque todo eso llegará a su casa, hermano. Más bien orémosle al Señor en ese momento, que como el mundo va a tomar unas decisiones, como el nuevo orden, como la entrega que se está haciendo a la única religión que se viene presentando, que se viene dando pasos agigantados, que todo lo que viene, que el Señor nos guarde a nosotros. Que el Señor nos guarde a nosotros que somos su pueblo. Que el mundo haga lo que quiera, pero nosotros seremos la luz para esas tinieblas. No nos pasó así cuando el Señor fue a sacar a Israel de Egipto. No lo hizo así el Señor. Allá el mundo estaba viviendo las plagas, viviendo la ira del juicio y la justicia. El pueblo de Dios estaba comiendo corderito, comiendo pancito, comiendo lo que el Señor, porque se aproximaba su redención, se aproximaba su liberación. Pues allá que el mundo toma lo que quiera, muñuelo, masato, lo que quiera, pero nosotros vamos a orar para que el Señor nos prepare para el cambio que va a tener en el mundo, no en la parte espiritual, porque en la parte espiritual los cambios son en marzo y en la parte civil es en octubre, según lo que enseña la palabra de Dios. Nosotros como vamos al revés, nosotros como un hombre nos cambió todas las cosas y nosotros venimos haciendo todo lo que el hombre ha impuesto. Pero Dios, que no quiere que usted entre en la oscuridad, Él nos está trayendo la verdad. Pero es decisión mía si la quiero poner por obra o no la quiero poner por obra. Ahora, recuerden lo que yo les enseñé, que es judaizar, que es ser judío y que es ser hebreo. En ningún momento yo ni las estoy llevando a ser judío porque usted no es de la tribu de Judá. Y tampoco los estoy llevando a judaizar porque los judaizantes son los que se colocan los velos, se ponen entonces un montón de arandelas. ¿Para qué? Para ir a buscar al Señor y todo ese montón de cosas. No porque nosotros no somos de allá. Nosotros tenemos otra cosa, no otra ley, no otra palabra. Nosotros caminamos de acuerdo, pero no hacemos rituales porque los rituales ya los abolió el Señor. Dice ahora, ni por vuestro cuerpo, ¿qué vestiréis? ¿Estamos preocupados por vestirnos o por desvestirnos? Porque hoy en día eso es lo que hacen las personas, la gente se desviste. Y usted mira en las redes sociales, hasta ahora los hombres también se desnudan. Y una cantidad de cosas y uno dice, ay Dios santo, vamos bien mal, bien mal. Y unas guerras y unas peleas que hay entre las mismas muchachas que las dejó el novio, entonces se echan el agua y la otra se metió, el otro, oye, eso es un reguero. Y por eso aquí el Señor dice, su cuerpo, dice, ¿qué vestiréis? ¿Qué se va a vestir usted, hermano? Usted sabe de cuando el Señor está hablando de la vestidura, usted sabe que hace referencia. Isaías es muy claro. Cuando el Señor nos habla de la vestidura, cuando estaba esta parte de la escritura donde nos habla que el Señor llegó y había una fiesta y el Señor llegó y vio a alguien vestido no acorde a lo que dice el Señor, ¿cierto? ¿Y qué le dice el Señor? Amigo, ¿quién te dejó entrar? Lo viene vestido acorde a la que cuando el Señor nos habla de vestidura, nos está hablando según lo que dice Isaías 54, si no estoy mal, vestido de salvación. No está hablando de eso, está hablando de si estamos vestidos para la salvación.
Mi cuerpo, ¿para qué está haciendo? Va a ser renovado, mi cuerpo va a ser redimido, va a ser rescatado para la salvación. Y eso lo dice el Señor. Su cuerpo debe estar vestido para la salvación. Y lo que me hace estar vestido para la salvación es que mis ojos estén viendo lo bueno, mis ojos estén haciendo lo correcto, mi corazón esté amando a Dios con todo mi corazón, con todo mi alma, con todo mi ser. Y por eso el Señor dice, ¿usted le preocupa el vestido? ¿Usted le preocupa el vestido? Preocúpese, que era lo que leía en el Apocalipsis Jesús y Daniel. Ellos los tres hablan de algo por el cual nosotros luchamos y batallamos, y seguramente lo estamos. Y ellos hablan, preocúpese si están escritos en el libro de la vida. Señor, mire, los demonios caían. Señor, mire, dice el Señor, sí, yo veía como Satanás caía como un rayo. Pero ¿sabe qué? No se alegre porque el demonio cae. No se alegre por eso. Alégrese porque sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Esa es mi alegría. Y eso lo dice Jesús. Eso lo habla el Señor. Eso lo dice Apocalipsis. Preocúpese. Preocúpese porque su nombre está escrito en el libro. Veamos las cosas que son del Espíritu. Caminemos de acuerdo a lo que me dice la palabra. Oigamos la Escritura con respeto. Hagamos lo que es correcto para que mi nombre sea afianzado en el libro de la vida, como me habla la Escritura. No es por el carro, no es por la casa, no es por el dinero, no es por sus posiciones sociales o lo que sea. Es por su creencia en el Señor. Usted cree en la obra del Altísimo, creemos en la obra del Señor. Por eso aquí el Señor dice, no se preocupe por lo externo, no se preocupe por las hojas de higuera. No ponga argumentos para no venir a buscar de Dios. No ponga argumentos para no hacer lo que el Señor. Vístase de, como dice el Señor, vístase de majestad. Ha llegado su luz, vístase de la luz de Cristo. Deje que el Señor le cambie como le cambió a Eva las hojas de higuera por la piel de un animal. Deje que el Señor le cambie su mal caminar por la obra de Cristo, por la obra de redención de Él. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. El Señor está diciendo, ¿por qué se preocupa por el vestido? ¿Por qué, hermano, nos preocupamos tanto por algo efímero? Porque cuando para nosotros eso es importante, entonces Dios nos apretará el tornillo, hermano. ¿Cuál es su Dios? Yo cuando estaba soltera antes del Señor tenía muchos dioses, muchas cosas. Yo no tenía imágenes de nada, para mí era Cristo. Yo no creía en más nada sino Cristo. Y yo iba a la iglesia romana y allá me arrodillaba delante de una imagen de Cristo. Del resto para mí no existe. Y cuando tenía problemas, y cuando iba mal en el semestre, yo decía, pues me voy para misa. Y le llevaba las velitas y me arrodillaba y las prendía y decía, Señor, ayúdeme. Mire, si usted me ayuda a pasar el semestre, si usted me ayuda con este examen que voy aquí colgada, Señor, yo vengo todo este mes, vengo a misa. Le prometo. Claro, yo pasaba y yo decía, a ver, tengo una promesa con Dios. Todo el domingo me iba a ver. Pero yo me iba a ver a alguien que me gustaba, no era porque fuera a buscar al Señor. Sí la cumplía, pero mis ojos estaban en el otro lado. Entonces fíjense, aquí el Señor está diciendo, deje que el Señor la vista de luz. Dejemos que el Señor nos vista de salvación. Dejemos que el Señor me cambie mis argumentos, las preocupaciones del mundo, por el mensaje de Cristo, por la salvación del Señor. Eso es lo único que nos debe interesar, hermano. A la final, cuando nos entierran y cuando nos sacan, ahí está la ropa. Ahí está todo, hermano. Pero lo que vamos a ir a la presencia de Dios es nuestra creencia, es lo que hicimos por la obra de Dios. Es el fruto que tuvimos nosotros como árboles. Y es lo que me enseña la palabra, hermano. Por eso dice, no se preocupe por su vestido. No se afane. Te va a decir, no, la pastora dijo que no me preocupara. Voy a salir en triquini, con un corbatín, una capa y una chancleta, y me voy por el mundo. ¿Por qué? No. Seamos recatados. Vistámonos como dice el Señor. Vistámonos con vestidos de salvación, según lo que nos enseña Isaías.
Vistámonos para que el Señor nos confirme que estamos en el libro, inscritos en el libro de la vida. Esa debe ser su preocupación. No debe ser ni la comida, ni la bebida, ni los zapatos, nada de eso externo, sino lo que tiene que ver en mi desarrollo y mi crecimiento con el Señor. Dice el Señor, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. ¿Cuál es la importancia que nosotros le estamos dando a las cosas? ¿Para usted es más importante lo material? ¿Para usted es más importante las fiestas paganas? ¿O vamos a entrar y a caminar en la verdadera luz que me da a mí? Eso es, hermano. Y la luz me la da la enseñanza. Por eso cada noche nosotros aprendemos algo. Cada uno de nosotros aprendemos lo que esa personita nos trae, lo que esa persona nos enseña. Coja la Biblia y raye, mire lo que me está diciendo la hermana. Y ahora yo entiendo por qué el Señor primero le puso a Glorita que habláramos sobre los demonios, sobre los malos espíritus, para que identifiquemos ahora que nos están hablando del corazón, cuál es ese espíritu, cuál es ese demonio, cuál es esa enseñanza, cuál es esa doctrina, qué es ese pensamiento que me gobierna y que no quiero cambiar. ¿No nos enseñaron eso en el corazón empedernido? Claro que sí. ¿Qué dice el Señor? Dios le dijo a un profeta, lo voy a mandar a un pueblo de dura cerviz, de rostro, de pedernal y de corazón. ¿Qué dice Jesús? Lo voy a mandar al mundo. ¿Qué hay en el mundo? Culebras, serpientes, ¿qué más? Lobos, serpientes. Es igual, hermano. ¿No nos dice eso la Escritura? ¿No nos habla eso la palabra del Señor? Estamos en el mundo en medio de que de una cantidad de mentiras, de una cantidad de falsedades, de pastores, líderes, falsos hermanos, falsos líderes, falsos. Estamos en eso, hermano. Pero usted y yo, si caminamos en este manualito que me da la luz, pues yo voy en la luz, soy lumbrera en medio de las tinieblas. Y voy caminando de acuerdo a que me encuentre una serpiente, me encuentre un escorpión, me encuentre unas aves, porque recuerden que las aves representan los demonios, y todo lo que me va enseñando a mí la Escritura, me va enseñando a mí la palabra. Lea la Biblia, escudriña la palabra, sea sensible a la voz del Espíritu. Dice, ahora fíjense que el Señor, ¿qué le dice a esta creación? Dice, árbol agradable a la vista, bueno para comer. Ahora, ¿de qué otro es lo que el Señor nos está diciendo que debemos de cuidarnos? De la boca. ¿Qué me dice? Ya el Señor nos habló claro de lo que tiene que ver con mis ojos. Si yo estoy viendo cosas agradables, estoy viendo cosas que me edifican, todo mi cuerpo está lleno de luz, ¿y qué va a salir de mi corazón? Lo bueno, ¿cierto? Porque ¿qué dice el Señor? No es lo que usted se coma, sino es lo que sale, lo que nace de aquí. Y lo que nace de aquí es lo que entró por aquí, lo que entró por sus ojos, y lo que usted dejó anidar en su corazón y se formara ese deseo, ese anhelo, ese deleite, o ese querer, o ese. Por eso dice, ahora miremos por qué el Señor nos habla de la boca. Vayamos a Mateo 15:10, por favor. Mateo 15:10. Dice así la palabra del Señor. Y llamando junto a sí a la multitud, les dijo, oíd y entended. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina. Fíjese, usted puede decir, yo puedo comer. No, la Biblia habla de unas reglas. La Biblia tiene unas normas, la Biblia tiene unos decretos, la Biblia tiene unas normas, unas ordenanzas, la Biblia tiene un montón de cosas que me llevan a mí a cuidarme, que me llevan a mí a mantenerme dentro del camino de la luz para poder encontrar los secretos que Dios tiene en su palabra. Por eso el Señor dice, oí y qué, y entienda. No es lo que
extraño. ¿Por qué el Señor estaba diciendo eso? Porque los fariseos le están diciendo, ay, pero no se lavaron las manos antes de comer. Ay, porque es que no sé qué. Porque los fariseos tenían una tarea y era enseñar al pueblo y a los demás el Dios que ellos tenían. Pero como ellos se dejaron contaminar por el Imperio Romano, ellos terminaron poniendo lo del Imperio Romano dentro del caminar del judaísmo. Y le anexaron más mandamientos de los que el Señor había dado. Y creo que son como 200 mandamientos más, aparte de los que nos enseña la Biblia, los 613 mandatos que nos habla la palabra. Imagínense. Entonces la gente, como es la costumbre, lo que decía anoche Yané, es que es una costumbre. Ay, pero es una costumbre muy bonita. Sí, claro. Porque eso es lo que quiere el diablo. Que usted siga bajo las costumbres del hombre, siga bajo las costumbres del mundo, porque él no quiere que usted conozca la luz, porque él no quiere que usted entre al reino, porque él no quiere que usted le agrade al corazón de él. Que todo lo que usted haga sea como olor fragante, que suba como humo, dice la palabra. Para que cuando huela el Señor su oración, su caminar, y cuando Él esté mirando, diga, qué bueno, qué bueno. Fíjense que entre lo que yo leía ayer en Segunda de Reyes, capítulo 22, sobre el rey Josías. Y yo le empecé a leer esa sobre el capítulo 23 de Segunda de Reyes. Y dice que el rey Josías inició su reinado cuando tenía 8 años. Y yo decía, 8. Uy, el nuevo comienzo, el principio, el inicio. Y yo decía, uy, un niño, Señor. Un niño empezó a gobernar en el reino del sur. Y me llamaba la atención y dije, Señor, quiero aprender, porque hay muchas cosas que yo desconozco en las palabras. Y aprendí esto que se lo quiero enseñar a usted. Josías inició su reinado cuando tenía 8 años. Josías tenía un escriba que se llama Safán, y él era el encargado de escribir todos los hechos del rey, todo lo que pasaba en ese tiempo mientras él era el escriba del rey. Había un sumo sacerdote, que siempre debe haber un sumo sacerdote para aquel que gobierna y hace cumplir las leyes, que se llama Hilcías. Y dice la palabra del Señor que este niño, y me llamó la atención, que este niño le dijo al escriba y al sumo sacerdote, ve y recoge todo el dinero que hay en el templo y délo a los carpinteros, a los herreros, que reparen el templo de Dios. Y yo decía, uy, un niño, Señor. Pero no le hagan cuentas de lo que hay allá, porque yo confío en ellos. Yo decía, uy, como dice el Señor, que ojalá nosotros tuviéramos el corazón de los niños. Y dice que cuando él tenía 18 años de llevar después de arreglar el templo, de taparle las goteras, de cambiar lo que estaba dañado y de hacer lo que él había mandado, entonces fueron a limpiar los escombros después de todo, y allí dice que uno de ellos se encontró el libro de la ley. Y ese que encontró el libro de la ley se lo entregó al escriba y le dice, ve y lléveselo al rey. Y el rey dice, lea lo que está ahí. Y él empezó a leer sobre ¿qué? Sobre la Pascua. Él empezó a leer sobre lo que deberían haber hecho, pero que no lo habían hecho. Y él dice que él lloró, porque decía, nosotros, mis padres y mis abuelos y mis tatarabuelos, no vienen haciendo la voluntad de él. No la cumplen, yo sí la voy a cumplir. Y decretó que se hiciera, que se celebrara, que se preparara. Y por eso dice que ese rey hizo lo bueno delante de Dios y caminó como anduvo David, su padre. Yo decía, uy, Señor, qué bonito lo que un niño nos dio sopa y seco. De su entrega, de buscar la reparación. Usted y yo debemos de empezar a mirar cómo reparar
todo el corazón amargado, resentido, todo lo que hay aquí. Hermano, ¿qué dice? Que cuando leyó el libro, cuando leyó la ley, cuando leyó todo lo que el Señor le había dado a Moisés, él lloró y dice, voy a hacerlo. Mis padres no lo hicieron, yo sí voy a ponerlo. Usted y yo debemos de buscar cómo reparamos nuestro templo, no con comida, no porque Dios le dé a usted casa, carro, beca o cualquier cosa material. Porque recuerde que este manual, dice el apóstol Pablo, que es espiritual, es para el espíritu, es para formar mi relación con Él, con el Señor, con el Eterno. Y por eso aquí el Señor está diciendo, no es la vida, solamente la comida y la bebida es lo que a usted le interesa. Desde que Dios me dio a mí pan para comer y vestido para vestir, entonces Jehová será mi Dios, dice Jacob cuando luchaba con él. Pero ¿sabe qué, Señor? Si usted me da pan para comer, vestido para vestir y me vuelvo a mi casa en paz, entonces yo digo que usted es mi Dios. ¿Y sabe qué? Pero Él me platica y entonces yo le diezmaré. ¿Cuántos de nosotros pensamos como Jacob? Una mente mercantilista, una mente sin conocer de Dios. Por eso dice, el Dios de mi Padre. Él no dice, es mi Dios, sino entonces usted me da todas esas cosas, yo voy a decir que usted es mi Dios. De resto, naranjas verdes. Por eso el Señor nos está diciendo hoy, no es el dinero, no son las posesiones, no son los títulos, no son los bienes, las casas y todo. Eso no me hace a mí espiritual. Es la palabra, es mi caminar, es mi testimonio. Lo que decía anoche Janet cuando nos daba la enseñanza. Y no se la pierdan, hermanos. Si alguno no está en el grupo, pídame y yo la incluyo ahí para que usted escuche todas las enseñanzas y las oraciones de cada noche. Que nos acostamos habiendo escuchado, habiendo hecho una oración y yéndonos a dormir tranquilo, para que el enemigo no venga a montar gordo. ¿Qué dice Mateo 15, 19? Ahora, fíjense qué decía el Señor. El Señor dice que es lo que sale de mi boca lo que me contamina, ¿cierto? Dice Mateo 15, 19, le dice el Señor a sus discípulos, pero lo que sale de la boca, ¿de dónde proviene? Del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón proviene. ¿Qué viene del corazón? Malos pensamientos. ¿Qué más? Homicidios. ¿Qué más? Adulterios. ¿Qué más? Fornicaciones, robos, falsos testimonios, calumnias. Eso es lo que hay aquí, hermano. En este corazón de diamante entenebrecido, endurecido, como lo quiera o como lo tenga usted. Por eso el Señor nos está haciendo mírese al espejo, mi querido hermano. Mira, nos habla de los espirititos. Acá está el espíritu de estupor, el espíritu de engaño, el espíritu. Y ahora, ¿qué está saliendo? ¿Qué está saliendo de los malos pensamientos, inclinaciones, homicidios, adulterios, fornicaciones? Tal vez usted no está en adulterio, tal vez usted no está en fornicación, tal vez no en la carne, pero sí en la parte espiritual. Sí en la parte espiritual. ¿Y qué es fornicar y adulterar en la parte espiritual? Creer en otro Dios que no es el que está arriba sentado a la diestra de Dios. Eso es adulterar, eso es fornicar. Tener otros dioses, creer que es esta imagen, este color, esta persona que es mi salvadora y esos son sus dioses, esos son sus ídolos. ¿O no aprendimos nosotros que los ídolos no solamente son las imágenes? El ídolo suyo puede ser la ira, porque usted por todo se enoja, por todo se le sale el chisporete. Nos ponemos verdes, colorados y amarillos. Eso es un Dios, eso es un demonio, eso es algo que controla mi vida. Y yo tengo que entrar, como decía la persona que exponía anoche. ¿Qué nos está gobernando? ¿Qué nos gobierna, hermano? ¿El mundo? ¿Mis ojos? Lo que está viendo sus ojos, lo que se la está gobernando a usted. Dice, las Escrituras nos dan una enseñanza acerca de la guerra o batalla entre los árboles de vida, de la ciencia, del bien y del mal. La misma palabra, hermano,
es lo que me está enseñando a mí, que estamos en ¿qué? En guerra. Estamos en una guerra, pero no como la que hay en Europa, no como la que se está preparando que el río Éufrates sea secado para que el ejército del oriente pase a hacerle la guerra al pueblo del Señor, sino es espiritual. La batalla entre el bien y la batalla entre el mal, entre la palabra de verdad y la palabra de mentira. Esta es la guerra. ¿Será de Dios? No será de Dios. ¿Será de Dios o no será de Dios? Pero es que a mí me enseñaron la universidad, me enseñó la vida, me enseñó mi padre qué es esto, pero la Biblia me dice lo contrario. ¿A quién le cree? Lo que dice la Biblia. No me interesa que me lo haya enseñado mi padre, si mi padre me está enseñando equivocado. Si mi padre nos está llevando como nos enseñaban ayer. Creímos que era lo correcto. Creíamos que eso era lo bonito, lo agradable. Y como decía Janet, claro que sí, mi papá nos compraba ropa para el 7, para el 8, el 24, el 25, el 31 y el primero. Y salíamos toda la patota y mi papá decía, entren a los almacenes y escojan sus zapatos. Y todos entraban, yo siempre escogía los más altos. Y ustedes, parada en esta costumbre, va a ir de luces. Vamos a comprar tela porque mi mamá nunca mandó a hacer la ropa, ella era la modista y a mí me gustaba. Vaya, elijan las telas y todas ahí con su... Y después mi mamá, siéntese a la máquina y hágale los diseños. Decía Elsa, usted siempre me traen unas cosas más raras porque mi diseño era raro. Siempre fue raro, diferente. Y eso es la verdad. Y todo lo que nos daban de comida, el 25 nos ponían unas galletas, una copita de vino y un pedacito de mantecada, creo que. Mi papá decía, poquito porque no quiero viejas borrachas en mi casa. Un sorbito y yo decía, no, yo vino no quiero, me como la galleta y me como el ponqué de la mantecada. Y ese era, creíamos, pero para nosotros era no, porque en la casa ni siquiera es así. Ni siquiera mi papá nos había llevado a tener fe en algo en especial, no, cada uno crea. Pero eso sí, dentro de lo que él decía, porque cuando yo conocí al Señor, fue mi enemigo. ¿Por qué? Porque él estaba defendiendo a los suyos como Pablo. Pablo defendía su ley, Pablo defendía su Torá, Pablo defendía sus creencias, Pablo defendía sus culturas, defendía los suyos, sus tradiciones. Ahora viene aquí este señor a decir que todo lo que hacemos, eso no sirve. Entonces, ¿qué le hizo el Señor? Venga, Pablito, te voy a enseñar lo que cuesta seguirme a mí. Así como usted me perseguía a los que andaban en ese camino, como dice la palabra, ahora yo le voy a enseñar cuánto se sufre el que está. ¿Sí o no? Porque Pablo defendía. Pablo se parecía a Saúl con David. Saúl era de la tribu de Benjamín. Saúl perseguía a David. ¿Y qué hizo David? ¿En algún momento tocó? No. Solamente tocó, le cortó un pedazo de su manto, un pedazo de su vestidura. Después le dice, vea rey lo que tengo aquí. Pero él dice que cuando él hizo eso, su ser se estremeció porque estaba violando la palabra de Dios. Estaba tocando al ungido de Dios. ¿Y eso no era Pablo? Pablo se iba al imperio, allá a los ¿cómo que llama? A los césares. Deme cartas para ir. Voy a ir a Damasco, voy a sacar a todos esos que andan en ese mal camino, que se están saliendo de las tradiciones, de mis tradiciones. Y por eso ahí ven qué hizo el Señor, cómo se le apareció como luz. Y cuando estaba allá en el sitio donde el Señor lo dejó, el Señor le dijo, venga Pablito, venga, le enseño cómo es la verdad. Eso que tú tienes, eso que tú conoces, eso que tú sabes, eso que tú defiendes, eso que tú amas, ahora póngalo al lado mío. ¿Por qué? Eso es lo que dice Manuelito. Porque el instrumento mío me es instrumento. Porque él conocía la verdad. Porque él conocía las costumbres. Porque él conocía la verdad. Él conocía las cosas. Por eso el Señor, el que conoce esto, a ese lo va a llamar. Venga, venga, me sirve. Venga. Ese que conoce, que maneja de acuerdo al pensamiento de Dios, no al pensamiento greco-romano, ni el pensamiento suyo, ni de ninguno. Es el que está escrito en la palabra de Dios. Ese será llamado.
para que sea su profeta, para que sea su maestro, para que sea su enviado, la persona que va a ir a sacar de las tinieblas al pueblo. Pongámonos en pie, vamos a orar por favor. Cerremos nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que seamos amantes de su palabra, que pongamos en ejecución la Escritura, que el Espíritu de Dios nos anime para conocer la verdad de Dios. Señor, gracias, porque tú nos estás diciendo que la única preocupación que nosotros debemos de tener es que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Lo habla Apocalipsis, lo hablas tú, Señor, y lo habla Daniel. Aún Moisés, cuando dice, ráeme de tu libro, todos conocían que era necesario estar inscrito en ese libro de salvación, en ese libro que nos va a dar la luz y la entrada al reino venidero. Gracias, Señor, por la enseñanza, por la palabra. Señor, permita que nuestros ojos vean la luz, pero la luz de la verdad. La palabra de Dios, la que me enseña a andar, la que me enseña a detenerme en el camino, Señor, para dar inicio a esa salvación. Que tengamos esa actitud del rey Josías, Señor. Ese niño, Señor, tan solo 8 años y cambió toda una generación, Señor. Porque todos subían, Señor, todos estaban, todos querían, Señor, todos daban para la restauración del templo, todos fueron con gozo y con alegría. Y dice la palabra que nunca se había celebrado la Pascua tan exactamente como tú lo habías establecido. Solo un niño, Señor. Y tú dices que debemos ser como niños, Señor, en la fe, en la obediencia de su palabra. Permítanos, Señor, edificar nuestra vida. Si en nosotros hay lloro, hay lamento, hay tristeza, hay alguna situación, Señor, queremos que tú entres a sanar. Queremos que tú entres, Señor, a restaurar nuestra vida, nuestra confianza, nuestra fe y nuestro caminar en ti, Señor. Por eso, gracias, Dios eterno, gracias, Dios amado, gracias, divino Salvador. Bendíganos a todos. Hermano, levante sus manos y dígale al Señor: Dios Todopoderoso, aquí estoy, Señor. Dame la luz de su palabra. Permita que mis ojos vean la luz admirable, Señor. Porque cuando nació Jesús, dice la luz, y el pueblo vio gran luz. Porque ha venido tu luz, dice la palabra, Señor. Y nosotros queremos que en nosotros realmente esté la luz de Jesús, la luz de Cristo, Señor, la luz de su palabra que me dará la enseñanza para poder llegar a conocer los secretos del Dios eterno, Señor. Bendíganos, Señor. Aquí estamos con nuestras manos levantadas, esperando que el Dios del cielo haga sobre nosotros resplandecer. Tú eres la luz y la vida para cada uno de nosotros, y también eres nuestro vestido. Vístanos de salvación, Señor, porque sabemos que los días son malos. Sabemos, Señor, que las situaciones que vienen son duras y difíciles. Por eso vístanos, Señor. Vístanos de salvación, vístanos, Señor, de mansedumbre, de entendimiento, de enseñanza, para poder entender lo que tienes tú con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Dios eterno. Ponemos en tus manos nuestra casa, nuestra familia, Señor. Trae la luz a mi vida, trae la luz a la vida de mis hijos, de mi nieta, de mis hermanos, de mis hermanas, de mi parentela, de mi descendencia, Señor. Trae la luz, Señor, sobre mi casa. Dígale al Señor: Señor, por favor, que el año que en el mundo va a empezar, que sea su año para ellos, Señor. En donde abran su corazón para Cristo, en donde abran su corazón y su boca, que la única preocupación sea conocer el camino de la verdad. Que la luz ilumine su mente, sus ojos, y que de su boca salga la palabra de bendición, la palabra del Eterno, la palabra del Soberano, Señor.
Señor, y que impongamos las manos sobre los enfermos para que ellos sean sanados, Señor, y que nosotros creamos en la palabra, Señor. La palabra es Cristo, Señor. Por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Padre bendito, Padre eterno. Bendiga a nuestros niños, Señor, que le están quitando su propia identidad, Señor. Bendiga, Señor, todo lo que el enemigo quiera traer sobre nosotros. Tú tráenos lo contrario, Señor. No permita que perdamos la identidad con Cristo, nuestra fe en el Señor, Señor, y nuestro caminar en el eterno. Que mi caminar y que ese nombre que tú nos has dado y que esa identidad y ese nacimiento que tú nos has dado en la parte espiritual, Señor, permita, Señor, que cada día nosotros caminemos de acuerdo a su palabra, de acuerdo a la Escritura. Guarda a los niños, guarda los esposos y las esposas, Señor. Guarda todo lo que es nuestro, Señor, así como tú guardaste los bienes de su pueblo, Señor. Porque cuando ellos salieron, Señor, salieron con vestidos, salieron con ropa, salieron con todo lo que el mundo, ellos habían trabajado, Señor, para Egipto, y tú le habías dicho, todo eso será de ellos, Señor. Cumpliéndose lo que dice la palabra, el dinero del impío será para el justo, Señor. Por eso, gracias, Dios eterno, haz la obra que necesitas hacer en mi casa, en mi familia, en mi barrio, en mi iglesia, en mi país y en el mundo, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos y bendecimos su nombre santo, poderoso, eterno y soberano, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.